informativos. Comienza La Voz del Patrulla. Respeten la malla. Hola, buenas a todos. Bueno, pues hoy estamos en La Voz del Patrulla para que hablemos de un tema que creo que afecta a todos los agentes que están en materia de vigilancia y control de tráfico, que es las alcoholemias y el concepto de conductor. Esto surge porque, bueno, un día, aparte de dudas que ha habido cuando trabajando, me surgió un día una duda en la cual yo estaba de paisano. Vi como una persona había intentado aparcar en doble fila y se había quedado dormida. Y al llamar a los compañeros, pues alguno me afirmó que como no le habían visto conducir, aunque el coche estaba en doble fila con la persona con el motor arrancado y apoyada en el volante, que no procedía a hacer la prueba de alcoholemia. Salvo que yo, como ciudadano, mejor dicho, yo como agente testificara que yo sí le había visto conducir y hiciera la intervención. Estos compañeros me manifestaban que es que eso a lo mejor no iba a ningún lado y que claro, eso si no iba a ningún lado no lo iban a hacer. Una cosa que creo que tenemos que tener clara todos los compañeros que estamos en la calle es que nosotros tenemos que aplicar una ley, independientemente de que los fiscales o los jueces decidan por lo que consideren ellos tramitar o no tramitar algo que en teoría es un ilícito penal. Eso a nivel penal. A nivel administrativo, ahora veremos que estamos en el mismo caso, ¿vale? Lo que es un conductor y lo que no. Pero sobre todo eso, que lo que no puede ser es que compañeros que en este caso además eran recién salidos a la calle de las últimas promociones, tengan la dejadez de decir, bueno, como no va a ningún lado, no lo hago. O como, es como si entonces los detenidos por robos, si vemos que salen en el mismo momento que les llevamos, no les detendríamos nunca. Creo que eso no es nuestra labor. Nuestra labor es hacer cumplir la normativa, independientemente de que el sistema legal pueda estar peor o mejor. Nosotros no estamos para valorar eso. Y bueno, entrando en el por qué me surgió el hablar de esto, que ya os he contado, la duda en este caso que os he puesto de los compañeros era que ellos no le habían visto conducir. Bueno, pues vamos a ver. En el tema conductor y sentencias que ha habido de la audiencia provincial, ¿vale? Es verdad que no se puede tomar como conductor a un simple individuo por tener licencia o permiso de conducción. Eso es obvio, pero obvio no solo porque lo diga la audiencia provincial, sino porque para mí un conductor, a efectos de infracciones, no tiene por qué tener licencia. ¿Cuántos infractores hemos visto sin licencia de conducción? Y aún así, si está ejerciendo el acto de conducir, le trato como un conductor, independientemente de que luego conlleve otras sanciones, otras infracciones penales, ¿no? ¿Es necesario las dos cosas? Pues no. Para la audiencia provincial no es suficiente el hecho de tener licencia, pero para mí tampoco es necesario tener licencia para que alguien cometa una infracción, tanto administrativa como penal, del hecho de conducir, sino ejercer la conducción, ¿vale? El- los juzgados lo que intentan aclarar es que no vale con ser conductor por tener licencia. Y yo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que está claro, que tenga o no tenga licencia, si la persona está ejerciendo o ha ejercido el hecho de conducir, sí que es. Por lo tanto, lo que nos tiene que quedar claro es que todo aquel individuo que esté realizando el acto de conducir, y el acto de conducir implica tener conocimiento de meter una llave y ser capaz de accionar mandos del vehículo. De tal manera que una persona que arranca un coche, si no está pendiente del freno o lo desactiva, queriendo o sin querer, esa persona está conduciendo. Lo que os digo, independientemente de que luego fiscal, abogados puedan alegar lo que quieran, es ejercer los mandos de la conducción. ¿Qué pasa si no le hemos visto conducir? Bueno, pues si no le hemos visto conducir, las sentencias también son claras en esto.
si tenemos indicios reales de que esa persona ha llegado al lugar donde está conduciendo, nosotros le trataremos como un conductor, aportando esos indicios que nos hacen pensar claramente que es la persona responsable del acto de conducir. Ejemplo que os he dicho en doble fila. En doble fila, mis indicios primeros son que el vehículo, al estar en doble fila, ha llegado ahí de alguna manera. No estaba correctamente estacionado y se ha quedado aparcado, ha dejado las llaves a alguien y le ha dicho métete. Segundo indicio, el vehículo está arrancado. Para arrancar el vehículo y el conductor estar en los mandos del volante sentado, me indica que esa persona tiene conocimientos de la conducción. Por otro lado, vemos un radar que aporte una prueba de que ha pasado a tal hora por ese sitio, una cámara de grabación. Hay una serie de factores que podemos poner en la comparecencia que nos ayudarán a aclarar que esa persona era la que conducía. Declaraciones de testigos, estar el motor caliente, todo lo que se aporte en la comparecencia nos vendrá bien y será adecuado para ello. Pero lo que no debemos de hacer es decir, no le hacemos ni la prueba a efectos administrativos, porque este señor a efectos judiciales no va a ningún lado. No, vamos a ver. Nosotros a efectos administrativos claramente pone, el que condujera un vehículo se tendrá que someter a las pruebas. Vamos a ver, ese señor lo que creo que es obvio que está conduciendo. Que no, que recurra con las pruebas que aporte, las pruebas y los indicios que aportan son esos a los compañeros, ¿vale? Otra cosa es, y también hay sentencias sobre ello, si un señor o una señora, había un caso en el que la sentencia era clara, donde unos compañeros habían puesto un ilícito penal a un señor que se había puesto el casco y se había sentado en la moto y se había quedado sentado en la moto, ¿vale? Con las llaves puestas. Los compañeros se despertaron y le hicieron la prueba de alcoholemia y le denunciaron. Le denunciaron por un delito, porque superó la tasa a nivel penal. Pues en ese caso el juez dijo, vamos a ver, esta persona no ha llegado a arrancar el vehículo, por lo tanto no ha llegado a cometer el acto de conducir. Y el fiscal lo intentó colocar como tentativa, ¿vale? Pues la tentativa también quedó anulada porque en caso de tentativa tiene que acabar realizándose el acto de conducir, ¿vale? Y en este caso no se llegaba a hacer, por lo tanto como tentativa tampoco existía en ese apartado, ¿vale? Otro ejemplo, imaginaos, nos dicen que un señor había igual una sentencia perdida por unos agentes que les manifiestan que hay un señor que con un camión va a exceso de velocidad y tiene pinta de haber bebido. Llegan a pocos kilómetros, le ven en un área de servicio y ven a un señor que efectivamente va con un camión y tiene síntomas de haber bebido. Pero ocurre una cosa. Esa persona, lo que no hicieron los compañeros, creo, adecuadamente, los camiones disponen de tacógrafo. Una de las cosas que hay que pedir a un conductor de un camión, como ya hemos hablado en alguna ocasión, sería el tacógrafo. Y ahí le marcaba que llevaba 2 horas sin arrancar ese vehículo, ese conductor. En este caso no podemos. Ese señor puede haber cenado, haber bebido, y no tenemos ninguna prueba de que ese señor haya llegado ahí conduciendo. Es más, si comprobamos, tenemos una prueba que nos dice que hace 2 horas que por lo menos no conduce. Y si el aviso nos ha entrado hace media hora, es obvio que ese señor no es, ¿vale? Ahí, efectivamente, pues el juez dio la razón al conductor, ¿vale? Tenemos que buscar las pruebas, pero las pruebas tanto para bien como para mal. Es decir, en ese caso el tacógrafo hubiera sido una prueba perfecta. Si había sido ese conductor, nos indicaría que acababa de parar el vehículo hacía 5 o 10 minutos, ¿vale? Y sería una prueba perfecta para esa imputación del hecho delictivo. Lo que sí que tiene que quedar claro, y que no entremos, ya os digo, como veis, hay sentencias por un lado, por otro. Sí que, como regla general, si os sirve de referencia, si el vehículo estamos convencidos de que no ha arrancado o no ha llegado a salir parte de parado,
tener en cuenta que esa persona no ha llegado a conducir y no se trata como conductor ni para administrativo ni para penal. Es decir, a veces dicen, oiga, mire, pues es que este señor le he visto en el coche y iba a conducir y le he visto que iba bebido. Perfecto. Pues ahí la intervención que tienes que hacer es no dejarle conducir porque supone un peligro que tú estás viendo y sí avisarle de que, mire, en caso de que usted conduzca, se le va a solicitar una prueba de alcoholemia, ¿vale? Porque tiene claros síntomas, de tal manera que para evitar eso, o bien mm, realiza usted, coge ahora mismo un taxi que lo veamos nosotros, etcétera. Alguna solución para que no coja el coche. Pero no se le puede hacer una prueba de alcoholemia porque las pruebas de alcoholemia se pueden hacer, como sabéis, usuarios de la vía que estén implicados en un accidente o conductores de vehículos que claramente, conductores, es decir, que hayan iniciado la marcha o que acaben de realizarla, que vayan con claros síntomas de haber consumido alcohol. O aquellos que hayan cometido una infracción. Entonces, o cuando hayan estado en un accidente, pero igual, tanto en cualquiera de los tres casos, tienen que haber realizado el hecho de conducir inmediatamente. Otra cosa es a posteriori. Cuando lleguemos a un accidente, cuando llegamos a un aviso, cuando llegamos a cualquier requerimiento y creemos que el coche, por arte de magia, no ha llegado ahí. Hay indicios claros que el coche ha llegado a volcar en una carretera, a irse de la cuneta en una carretera, a estar sobre la acera, aparcado, en motor caliente, recién acabado, y la persona bajándose del coche, el motor apagado, pero bajándose del coche, tengo indicios claros que esa persona ha llegado ahí conduciendo en el momento inmediato. Por lo tanto, procedo al tratarle como un conducto, ¿vale? Y el sistema que debemos de aplicar siempre debe ser ese, independientemente de que después fiscales, abogados intentarán unos otros, pues uno dirá que a lo mejor no, esta persona no ha conducido, se ha ido. Bueno, pues tendrá una responsabilidad. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el responsable de dejar ese vehículo? De que se haya cometido ese delito o no, etcétera. Tenemos cámaras, hay unas cámaras que nos indican una cosa, hay otra cosa, una denuncia a tal hora en tal sitio, etcétera. Hay muchas cosas, pero no entremos en eso. Eso ya están la parte judicial, que será la que lo proceda, ¿vale? Y en la parte administrativa, igual. ¿Qué es conductor para nosotros? El que esté conduciendo o el que tengamos claros indicios de que acaba de conducir, pero no el que va a conducir en un futuro. Ese no, acordaos. En un futuro no. Tiene que ser o que esté en el acto o que acabe de hacerlo en pasado, ¿vale? Y nada más. Estos, ya os digo que simplemente son, bueno, una cosa que nos surge muchas veces, la duda, y tanto nos surge a nosotros, le surge a los jueces y ya le digo, le surge a mucha gente, pero creo que es necesario que hay, ya digo, hay sentencias del Supremo que además dicen claramente que hay que arrancar el vehículo y moverlo mínimamente, ¿vale? Según una sentencia del Supremo. Yo sigo diciendo, para mí, arrancar un vehículo es hacerse cargo de ello. Pero si el juez después considera que al no moverse el vehículo, pero arrancarse, no se ha conducido, bueno, para mí a lo mejor es, oiga, miren, porque estaba pegado entre dos coches, pero le ha golpeado a uno de ellos. ¿Se ha movido levemente? Mínimamente sí. No entremos, que para eso están todos estos señores que tienen otro nivel en la cadena legal y nosotros les pongamos los hechos. Lo que no hagamos, por favor, es dejadez de no tramitar una sanción administrativa o una infracción penal con conductores que en aquel caso, si no recuerdo mal, porque al final, bueno, lo que hice en aquel caso, que os digo que no querían los compañeros actuar porque ellos decían que no le veían conducir en ese momento, yo actué como parte que sí que le había visto llegar hasta ahí y aparcar en doble fila, como declarante. Y en el juicio, pues bueno, al final tenía cuatro denuncias anteriores de conducción bajo efectos del alcohol. O sea que no era casualidad, ¿vale? Pero
ese día se hubiera librado y ese señor, pues, hubiera golpeado a alguien, hubiera atropellado a alguien, etcétera, porque tenía intención de irse cuando se despertara, porque en ese momento se había quedado dormido, pero su intención era irse. Y creo que no debemos dejarle en estos casos que claramente ha llegado ahí, se ha parado y se ha quedado dormido, pero está el coche caliente, está el motor arrancado. O sea, ese señor acaba de venir conduciendo borracho y se acaba de meter y se ha quedado dormido a la que hace una maniobra. Pero, de hecho, el fiscal, el día que fui, pues fue el primero que me dijo, no, lo que no es normal es que no se tramitara de motu propio por los agentes cuando le llamaste. No tienes que venir tú a comparecer. Ese señor claramente estaba conduciendo cuando seguía dormido en el coche y estaba el motor caliente y arrancado y deberían de haber sido ellos. Eso me lo dijo el fiscal que tramitó ese juicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesidad de hacer las cosas mal nosotros? De que ese señor se vaya conduciendo y a unos 500 metros atropelle a alguien. ¿Quién sería el responsable en ese caso? Porque yo he avisado, yo he avisado por un teléfono donde, oigan, miren, por favor, que venga un patrulla, que hay un señor. Tal. El señor conduce y atropella a alguien. ¿Tendría alguna responsabilidad, entiendo yo, esa gente que ha dicho, no, bueno, pero es que esto no va a ningún lado, yo no lo... ¿Vale? Así que, bueno, espero más o menos que nos hayamos quedado un poco todos con ese primer apunte de que para que el hecho de conducir es aquel que conduce o inmediatamente acaba de conducir, ¿vale? Y tenemos indicios de ello. Obviamente no lo vamos a ver. Cuando yo llego a un accidente con un coche fuera de la vía, la persona está esperándome fuera de la vía, pero está claro que el coche ha llegado ahí de alguna manera, el conductor es ese y si no, tendrá que demostrarlo él, pero mis indicios son claros, ¿vale? Así que nada más. Hoy es algo, bueno, relativamente corto, pero sí que era algo que quería que habláramos porque creo que es mejor evitar una desgracia y igualmente avisar a los compañeros que es verdad que si alguien no ha llegado a conducir y tenemos claros indicios de que no ha conducido, no podemos tratarle como conductor, aunque sepamos que va a conducir dentro de 2 horas. Tendremos otros medios para intentar evitarlo, solicitarle que por favor se le hará un informe en caso de que ocurra un accidente con ese vehículo. Para evitar eso, pues por favor le solicitamos que si quiere depositar las llaves en unas dependencias a cargo o custodia nuestra, etcétera. Hay una serie de maneras que podamos hacer, pero ya os digo que en general casi todas las personas colaborarán con vosotros en ese caso cuando sepan que iba a conducir, voy borracho, pero bueno, mira, antes de coger el coche me avisaron y preferí evitar rollo, ¿vale? Pero cuando ha conducido o acaba inmediatamente de dejar de conducir, se le tiene que tramitar como conductor, ¿vale? Por favor. Y nada más, que muchísimas gracias a todos y bueno, pues que intentemos, que no dudemos en las cosas que sé que somos unos profesionales y que los ciudadanos, tanto los usuarios de la vía, todos los conductores, tengan claro que los agentes que vigilan el tráfico son verdaderos profesionales, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Buen servicio, compañeros.